¿Por qué a la década de los 80 se le llamó década perdida en América Latina? Se le llamó década perdida en América Latina a la súbita interrupción de los préstamos externos a mediados del 1982. Significó que los países latinoamericanos tenían que comenzar a pagar los servicios de la deuda externa de los ingresos de su exportación y no de préstamos adicionales. De ese modo, América Latina se vio obligada a interrumpir su crecimiento e implementar un proceso de ajuste drástico para compensar los crecimientos desequilibrados internos y externos. Un ajuste recesivo puso fin al periodo más largo de crecimiento económico sostenido de la región. Concretamente, la década perdida se explica desde el comienzo del default mexicano en 1982, cuando no pudo afrontar definitivamente los pagos de la deuda externa con las organizaciones internacionales y otras entes. José Salvador Jorge Blanco fue un político, abogado y escritor dominicano. Nació el 5 de julio de 1926 en Santiago y falleció en la ciudad de Santo Domingo en 2010. Hijo del empresario Pedro María Jorge Arias y Dilia Invet Blanco Polanco. Realizó estudios musicales y fue un consumo intérprete de piano y violonchelo. Cursó en los estudios primarios en el Colegio Ercilia Pepín y superiores en el Liceo Ulises Francisco Espaillat. Graduado en Derecho en 1950 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En 1951 se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid con un posgrado especializado en Derechos Internacionales. Contrajo matrimonio con Acela Mera el 21 de septiembre de 1951, quien dicho matrimonio tuvo frutos a dos hijos llamados Orlando y Dilia Leticia. Trayectoria política de Salvador Jorge Blanco. En 1961 abrió un bufete de abogados tras el derrocamiento de la dictadura de Rafael Trujillo. Inmediatamente inicia su vida política como miembro del Partido Unión Cívica Nacional. En 1963, después del golpe de Estado al presidente Juan Bosch, se unió al movimiento civil que procuraba el retorno de la Constitución Dominicana. En 1964 ingresó al Partido Revolucionario Dominicano, donde ocupó varios cargos en la Comisión Política y en el Comité Ejecutivo Nacional del mismo. En 1965 fue como Procurador General de la República en el gobierno de Francisco Alberto Camaño, siendo a su vez miembro de la comisión negociadora que midió en el conflicto de la Revolución de Abril. De 1966 a 1973 fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Político del PRD, volviendo a ser en 1976. Entre 1973 y 1975 presidió la Asociación de Abogados en Santiago. Entre 1970 y 1966 fue profesor catedrático de Derecho en la Universidad Católica Madre y Maestra. En 1977 fue precandidato a la presidencia por el PRD, siendo derrotado por Antonio Guzmán Fernández. También intervino a la redacción del Acta Constitucional y el Acta de Reconciliación Dominicana. Ese mismo año fue elegido presidente del PRD, culminando en 1979. Fue miembro de la comisión codificadora que preparó el proyecto Código de Comercio entre 1975 y 1979. En 1978 ganó su candidatura para el Senado, teniendo múltiples enfrentamientos con el gobierno que dirigía su propio partido, Antonio Guzmán, a la cabeza. Hacía una táctica rivalidad entre ambos. El 16 de agosto de 1982 fue elegido presidente de la República Dominicana con un 46% de votos, frente al 39% obtenido por Joaquín Balaguer y el 9.8% de Juan Bosch. Al asumir la presidencia de la República, el presidente Salvador Jorge Blanco encontró una economía sumamente descalabrada, con una serie de distorsiones que afectaba a las clases medias y las más pobres del país. Sin embargo, su manejo de la crisis, así como el plan de ajuste que su gobierno llevó a cabo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), echaron por tierra el sueño de la democracia económica de los dominicanos, afectándolos fuertemente.
De entrada dispuso medidas intervencionistas como la congelación de los salarios y los precios y la prohibición de importar un amplio número de productos de consumo, con el objeto de ahorrar divisas y poder cumplir con las obligaciones de la deuda externa e interna. Como para obrar con el ejemplo, el entonces mandatario inició rebajándose su propio sueldo mensual de $5,000 a los $3,000 y los de todos los altos cargos del Ejecutivo que superaran los $375 mediante la anulación de los aumentos salariales introducidos en la administración pública y organismos oficiales el mismo día de las elecciones, pero eso no fue suficiente para cubrir el pago de la deuda externa. La banca privada internacional se negaba a otorgar nuevos préstamos y a renegociar el pago de los intereses de los ya concedidos, por lo que el jefe de Estado optó por solicitar la asistencia crediticia del FMI, a sabiendas de que tendría que ajustarse a las disposiciones que el organismo le impusiera. La mala política económica llevó a un descenso en la calidad de vida de la clase media y la clase pobre, que se encontraban agobiadas por la enorme inflación. También se aplicó un reajuste para mejorar la economía dominicana, pero esto lo que hizo fue empeorarla. En ese mismo orden, otra medida de tipo económica tomada por el gobierno fue la aplicación de un plan de austeridad que le permitiera al gobierno ahorrar de forma significativa recursos para hacer frente a las necesidades más importantes de su gobierno y enfrentar algunos problemas. El gobierno negoció con el Fondo Monetario Internacional por 3 años, pero este acuerdo fue excesivamente fatal porque el gobierno trató de aprovecharla para mostrar que la austeridad, la contracción del crédito, la reducción de los salarios, el alza de los precios y las nuevas restricciones en las importaciones eran imposiciones del FMI. Debido a la crisis y a la inflación, la moneda dominicana se devaluó frente al dólar y para hacer frente a esta crisis, el gobierno tomó una medida arbitraria de enviar a militares y a policías a cerrar las casas de cambio para que la gente solamente pudieran comprar y vender la moneda extranjera en los bancos comerciales. Esto trajo como consecuencia una fuga de capitales y a la devaluación del peso dominicano en más de un 100% frente al dólar norteamericano. Otras medidas de tipos económicas tomadas por el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco y que cabe destacar fueron la emisión de dinero inorgánico, la congelación del gasto público, el control de los déficits del sector público, el alza de los impuestos directos para aumentar las recaudaciones fiscales, un mayor control de las importaciones y el alza de las tasas de interés. Eran todas medidas que figuraban en el programa del gobierno de Salvador Jorge Díaz, pero este había encontrado en el Fondo Monetario Internacional una especie de villano que traspasó el fracaso de su política económica. En fin, con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Salvador Jorge Blanco no logró su objetivo, pues la calidad de vida del pueblo desmejoró considerablemente. Todo esto afectó la economía nacional, pero en perjuicio de la clase media y la masa pobre. Negociaciones con el FMI. Efectos de la crisis de la deuda. Las negociaciones terminaron en enero de 1983 con un acuerdo de servicio ampliado por el monto de $460 millones, a cambio de la asistencia del fondo, bajo un sistema de giros escalonados durante 3 años. El gobierno se comprometió a suprimir las subvenciones al consumo, restringir el crédito interno, suspender toda emisión monetaria sin el debido respaldo y prolongar la austeridad presupuestaria. Las medidas provocaron el encarecimiento de los productos de primera necesidad, alimentos y medicinas, en algunos casos hasta 200%, como resultado de la devaluación del peso y la fijación para las importaciones del tipo de cambio de 2.5 pesos por dólar. La situación desencadenó en una vasta protesta popular el 23 de abril de 1984,
precisamente en momentos que el gobierno sostenía un forcejeo con el FMI por las condiciones que le había impuesto. Hubo motines, paros laborales, saqueos de tiendas de alimentos y choques de manifestaciones con la Policía Nacional en las principales ciudades del país. Los ajustes. El economista Arturo Martínez Moya considera que al momento de Jorge Blanco asumir el poder, la situación externa estaba delicada y los pagos internacionales estaban atrasados, fruto del desequilibrio de la balanza de pago. Las importaciones habían crecido por encima de las exportaciones y no habían ingresado capitales externos en forma de inversiones, sostuvo Martínez Moya. Este explicó que no se pudo financiar adecuadamente la balanza de pagos porque no se produjeron inversiones extranjeras, lo que a su juicio obligó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde salieron las medidas que provocaron la reacción popular del 1984. Eso provocó un proceso de desajuste, tanto en orden de los precios internos como de las finanzas. Yo te diría que fue que se hizo con retrasos. Esas medidas que se tomaron violentamente fue lo que provocó el caos social, porque fue el fruto de descuidos de años, y el error que cometió esa administración fue hacer los ajustes de golpe, y eso no es aconsejable en la política económica, apuntó el destacado economista. Preciso que el doctor Jorge Blanco era muy ducho en materia legal, pero no conocía sobre el desenvolvimiento de la economía, ya que no tenía experiencia de administrador. Causa y consecuencia de la poblada de abril de 1984. Causa. La poblada de abril de 1984 fue una serie de protestas durante los días 23, 24 y 25 de abril de 1984 en República Dominicana, durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco del Partido Revolucionario Dominicano, ante los altos precios de los alimentos de primera necesidad, la corrupción política imperante, la devaluación del peso dominicano y la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Consecuencia. Los 3 días de enfrentamiento callejeros de abril de 1984 marcaron el gobierno y al PRD. Perdieron las elecciones presidenciales de 1986 y el juicio y apresamiento del expresidente Jorge Blanco. Una poblada similar se produjo años más tarde en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, lo que obligaría al FMI a abandonar la imposición de los shocks y a negociar reformas con los gobiernos. A partir de ese momento empezó la devaluación del peso dominicano. Las protestas llevaron al FMI a revisar su política para América Latina. Las protestas dejaron millones de pesos en pérdidas, saqueos de negocios, quemas de vehículos públicos y privados, bloqueos de carreteras y paralización de todas las actividades durante más de 72 horas. Crisis interna del PRD. El concordazo. PRDistas se reunían en el Hotel Dominican Fiesta, antes llamado Dominican Concord, donde se produjo uno de los hechos más relevantes en la historia de esta entidad y que popularmente se es reconocido como el concordazo. Este suceso, que tuvo lugar durante la celebración de la 7ª Convención del Partido Revolucionario Dominicano, específicamente el 24 de noviembre de 1985, dejó un muerto y varios heridos, cuando ocurrió un atentado contra el centro de cómputos, ubicado dentro del hotel. En aquella ocasión, el encuentro se realizó para elegir la candidatura presidencial que se disputaban Jacobo Magluta y José Francisco Peña Gómez. Todo inició durante el conteo de los votos, momento en que se produjo un incidente que obligó a suspenderlo. A ese incidente se le llamó el concordazo. Fue después de un mes que Jorge Blanco, Peña Gómez y Magluta firmaron el Pacto de la Unión, en el que se reconoció la victoria de Magluta, mientras que a Peña Gómez se le ofreció la candidatura vicepresidencial, la que no aceptó. Escritores que conformaron la generación de los 80 en la literatura dominicana.
En enero de 1979, un grupo de jóvenes empujados por el entusiasmo del poeta y activista cultural Mateo Morrison, fundador del taller literario César Vallejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en una reunión ofertada en el local del entonces Departamento de Exhibición Cultural de la institución, dirigida por el poeta. En esa reunión participaron Juan Byron, primer coordinador del taller, José Marmón, segundo coordinador del mismo, y Miguel Antonio Jiménez. También estuvieron presentes Federico Sánchez, Roberto Rimori, Mayra Alemán, Tomás Castro, José Siris, Rafael García Romero, Renaldo Disla, Roberto Reyes y Julio Cuevas. De allí surgió la denominada generación de los 80, encabezada por José Marmón, César Zapata, Miguel Antonio Jiménez, Víctor de Frías, Dionisio de Jesús, Tomás Castro, Juan Manuel Sepúlveda, Raúl Cosme Santana, León Félix Batista, Rafael García Romero, Irene Santos, José Siris, Zaira Corniel, Dulce Ureña, entre muchísimos otros escritores y poetas dominicanos. En aquel entonces en nuestro país las informaciones sobre el arte mundial eran deficientes y con mucha facilidad gran parte de la crítica de los círculos más avanzados criticaban de snob y desfasado a cualquier joven que estuviera interesado por el descubrimiento y hallazgo reciente del pensamiento fuera de los hechos políticos y sociales. La generación de los 80 aceptada en su gran mayoría un fuerte compromiso con el lenguaje en consonancia con el movimiento general de tendencias artísticas de la época. La generación de los 80 ha establecido una estética reflexiva con el lenguaje que roza lo filosófico, explora recursos literarios, simbólicos y lingüísticos vinculados al pensamiento presocrático y moderno. La generación de los 80, que en realidad es una promoción literaria surgida con la crisis de los valores, el cuestionamiento de los postulados socializantes y la frustración de expectativas y utopias. Los integrantes de esta promoción se han replegado en sí mismos para buscar respuestas a sus inquietudes existenciales, pero al no secundar los valores trascendentes de la espiritualidad aumenta su angustia, que se traduce en desgarradores testimonios reflexivos de sus estados de conciencia. Centrada en una creación poética de inspiración existencialista, los miembros de esta promoción de intelectuales encabezados por Sermamo y Plinio Shai fincan su visión literaria en el lenguaje mismo con la consiguiente reflexión sobre el hombre y su obra mediante la exploración de motivos de corte introspectivo y tono angustioso por los temas de la soledad, el miedo, la angustia, la muerte y el horror vacui, enfocado con los recursos imaginativos de la palabra y la onda estética y simbólica de su creatividad. Ahondan en el pensar, la angustia existencial y la crisis de conciencia. Jorge Blanco, al salir de la presidencia dominicana, fue acusado de desfalco por el gobierno de Joaquín Balaguer. La denuncia consistía en compras de las Fuerzas Armadas a unas empresas vinculadas a personas próximas a Jorge Blanco, por valor de 25 millones de pesos, vendiéndoles bienes sobrevalorados a militares. El 7 de octubre de 1986, el abogado dominicano Marino Vinicio Castillo puso una denuncia contra Jorge Blanco y Manuel Antonio Cuervo, el secretario de las Fuerzas Armadas, acusado a ambos de malversación de fondos. El 23 de diciembre, la Procuraduría General Dominicana le prohibió a Jorge Blanco salir al exterior. El 30 de abril de 1987 fue arrestado y trasladado a la cárcel preventiva del Ensanche La Fe. Una vez allí, Jorge Blanco pidió asilo político a la embajada venezolana, pero el gobierno de Jaime Lucinche rechazó su solicitud. El 8 de mayo, un espasmo cardíaco llevó a su internamiento en una clínica de Santo Domingo, permitiéndole salir a los Estados Unidos para recibir tratamiento médico. El 14 del mismo mes, en el Emory University Hospital de Atlanta, Georgia, Jorge Blanco agotó todos los recursos como abogado para impedir el inminente juicio por 38 imputaciones penales,
que se le venía encima. Entre las implicaciones estaban estafa, robo, prevaricación, abuso de confianza, entre otros. El 16 de noviembre de 1988, un juicio de 10 días lo condenó a 20 años de prisión y a una multa de 100 millones de pesos. Todo eso en ausencia de Blanco, ya que se encontraba en Atlanta recibiendo tratamiento médico. El 30 del mismo mes, Blanco llegó a Santo Domingo para apelar la sentencia. Durante todo el año, Blanco libró una batalla legal que culminó con la anulación de la sentencia a finales de 1989. El 8 de agosto de 1991 fue declarado culpable nuevamente y condenado a cumplir 20 años de prisión y a pagar una multa de 73 millones de pesos. Jorge Blanco renunció a sus abogados defensores tras sospechar que la sentencia que se iba a dictar contra él estaba prefabricada, por lo que asumió su propia defensa. Fue arrestado, pero solo permaneció 2 meses en prisión. Todo esto después de varios meses en un juicio televisado.